de la curiosidad. ¿Hasta dónde sos capaz de llegar cuando una idea te empieza a picar en la cabeza? No toda la curiosidad es sana. El gato la tuvo y mirá cómo terminó. Esta historia empieza así, con alguien que quería ver qué había del otro lado. Y acá no juzgamos, Todos tenemos un pariente, un amigo, un conocido que jode con cosas que no entiende. Y si no lo tenés, probablemente vos seas esa persona. A veces creemos que el mundo se termina en lo que podemos tocar y que por aburrimiento o por ignorancia abrimos una puerta que no tiene picaporte del lado de adentro. Esta es la historia de un hombre de trabajo, un tipo de la construcción que un día, en una feria de libros usados, compró algo que no debería haber existido. Así que prepárate. Bienvenido una vez más, querido oyente, a un nuevo episodio del Umbral de la Noche. El hermano de nuestro oyente es el protagonista de esta historia, y él, como parte de la audiencia, nos pidió por favor mantener el anonimato. Así que vamos a contar su historia, pero lo vamos a respetar, porque no solo lo involucra a él. Su hermano era un tipo que siempre le llamó la atención el más allá, la vida después de la muerte, los espíritus y por sobre todas las cosas, la magia negra. Pero siempre había sido una charla de hobby con amigos. El tema es que se convirtió en una obsesión cuando un día, caminando por Boulevard, encontró en una feria de libros usados un libro que estaba apoyado en el piso. Era de cuero, oscuro, con un dibujo muy sugerente, y en la tapa solamente decía Tratado de Magia Negra. Lo compró con curiosidad y poco a poco se fue adentrando cada vez más en un mundo que no entendía del todo, pero que le fascinaba, porque le daba técnicas prácticas de cómo utilizarlo, y las cosas que le gustaban las fue poniendo a prueba. Este oyente me cuenta que fue testigo muchas veces de cómo su hermano invitaba a amigas, amigos, y con una cadenita vieja que usaba como péndulo, junto con una especie de ritual raro de meditación, aprendió a hacer dormir a cualquier persona que tenga enfrente. Y nuestro oyente pudo llegar a ver eso con sus propios ojos. Una noche, el hermano los invitó a cenar a él y a la novia. En un momento, casi con entusiasmo, empezó a insistirles con que quería mostrarles eso que había aprendido. Dijo que no iba a pasar nada, que era una boludez, que solamente tenían que confiar. La chica, que le parecía bastante divertida la situación, se prestó para eso. Así que siguió las órdenes y se sentó en la silla que le habían pedido. Apagaron todas las luces de la casa y prendieron una vela que apenas llegaba a iluminar. La llama temblaba como si hubiera corriente de aire, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Y así, con nerviosismo de parte de todos, empezó el ritual. Y empezó a hablar despacio, guiándola como si fuera una meditación. Cada frase parecía hundirla más callada, más quieta, hasta que de un golpe le ordenó que se durmiera. La cabeza de la chica cayó hacia adelante con una violencia seca, antinatural, como si lo hubieran apagado. Nuestro oyente se levantó enseguida de la silla, diciendo: ya está,
que dejen de joder. Pero ella no reaccionaba, ni un movimiento, ni una palabra, nada. Entonces el hermano, completamente tranquilo, le pidió que levantara un brazo, y ella lo hizo. Lentamente, con el brazo duro, tenso, como si fuera una marioneta tirada por hilos invisibles, empezó a levantar el brazo. Ahí el miedo le pegó de lleno y le pidió recaliente que terminara con eso. El hermano chasqueó los dedos una vez y la chica despertó, confundida, como si hubieran pasado apenas unos segundos de eso. Y después le juró que no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Lo último que ella se acordaba era que estaba sentada en una silla y a partir de ahí se le hizo una laguna mental. No podía creerle que ella se había dormido, que había caído su cabeza y que había levantado la mano. Le parecía increíble. Y según cuenta este oyente, no fue la única vez. Parecía haber aprendido todo a la perfección. Hacía sentar a la gente en un sillón, balanceaba el péndulo frente a sus ojos y los iba hundiendo en un trance cada vez más profundo. Después podía moverle los brazos, las manos, la cabeza, como si fueran muñecos vacíos. Mientras tanto ellos quedaban perdidos en algún rincón inaccesible de su propia mente, completamente desconectados de lo que estaba pasando. Y cuando despertaban, no conservaban ni el más mínimo recuerdo. Muchas veces le insistió con hacerlo también con nuestro oyente y le decía que probara, que no tuviera miedo, que está bueno. Era una experiencia única. Pero él siempre se negó, porque había algo en todo esto que no le cerraba para nada. Pero a medida que se iba metiendo en esa, mientras él ganaba ese poder que aprendía del libro, en su casa se empezaba a perder la paz. Nuestro oyente nos cuenta que su cuñada decía con preocupación que sus hijos chiquitos un día empezaron a jugar con alguien que no estaba. Amiguitos imaginarios decían que eran. Nenitos azules que corrían por la casa. Ella estaba molesta por esto y lo contó en una reunión familiar enfrente de toda la familia. Pero su marido se enojaba y explicaba que esto no tenía nada que ver con el libro que se compró, que era parte de la infancia, que era normal que los hijos tengan amigos imaginarios, y así se defendía levantando la voz. Decía que él no estaba haciendo nada malo y que no iba a utilizar esto para hacer el mal, que simplemente estaba aprendiendo un arte y nada más. Era imposible sacarlo de la terquedad que manejaba, así que llegó un punto de que nadie le discutía más nada. Un día estaban en una obra con el hermano y le empezó a contar, riéndose, con una mezcla de orgullo, que le había pasado algo en la habitación la noche anterior. Su mujer se había sacado las pulseras esclavas para dormir, que son esas pulseras de metal rígidas, duras, y cuando se levantó a la mañana siguiente, las encontró dobladas, estrujadas, como si una mano invisible las hubiera apretado y deformado a gusto. Se reía contento de que estaba logrando cada vez más cosas y lo contaba entusiasta, pero a nuestro oyente no le cabía para nada en la que se estaba metiendo el hermano. Y le dijo claramente: mirá, Cacho, yo te voy a ser sincero, vos te has hecho un pelotudo con esto. Te estás metiendo cada vez más ahí que ni siquiera sabés lo que es. Y eso termina mal, vos sabés que es así. ¿Pero qué sabés vos? ¿Qué sabés si sos un cagón si ni siquiera te dejaste probar lo del péndulo que está re bueno? ¿Qué sabés, boludo? Y ahí empezaron y la discusión se fue acalorando cada vez más. Se empezaron a reprochar cosas uno al otro que no tenían nada que ver con el tema y listo. ¿Sabes qué? Cortaron el tema ahí y trabajaron en silencio toda la mañana con la radio puesta de fondo, sin decirse más ni una palabra. Durante un tiempo no tuvo más novedades,
Se juntaban a trabajar medio serios, sin darse mucha bola. Pero estaba todo bien, salvo que no tocaran el tema. Hasta que una noche hacía mucho frío. Nuestro oyente estaba durmiendo de lo más tranquilo, tapado hasta la cabeza con 4 frazadas, y afuera solo se escuchaba el viento. Noche húmeda, bien santafesina, donde en los lugares más descampados, como es el caso donde vivía nuestro oyente, se presentaba una niebla tan espesa que parecía humo. Él dormía plácidamente, hasta que algo lo interrumpió. Palmas afuera, acompañada del ladrido de un perro, que lo hizo pararse y abrir la ventana de la persiana. Veía que había alguien parado afuera, alguien abrigado con una campera gigante. Entrecerró un poco los ojos para observar mejor y se dio cuenta que era el hermano, con los brazos cruzados como abrazándose por el frío. —¿Cacho, sos vos? —Sí, abrime. Se calzó un pantalón de buzo, se puso una campera así nomás y salió medio dormido, con los ojos medio pegados, a abrirle la puerta. El hermano se acercaba con cara de horror y antes de que él pudiera decirle nada, antes que pudiera preguntarle nada, le dijo con la voz media temblorosa: «Me la mandé». Y mientras esas palabras quedaban flotando en el aire frío, el teléfono dentro de la casa empezó a sonar como una alarma de incendio. Caminó rápido hasta el teléfono con el estómago completamente cerrado por los nervios. Ya sentía que algo estaba mal antes de atender. Y cuando levantó el tubo, escuchó a su cuñada del otro lado gritando con un terror tan profundo que parecía desgarrarle la garganta mientras hablaba. ¿Sabes lo que hizo tu hermano? Casi no podía explicarse de los nervios. Le dijo que se había despertado en mitad de la noche convulsionando violentamente en la cama, que los ojos se le habían dado vuelta, dejando solamente el blanco a la vista, y después se levantó, pero no como una persona que se despierta sobresaltada. Se levantó de golpe, con una fuerza descomunal, inhumana, y empezó a destrozar la casa con las manos. Empezó a romper los muebles, a tirar abajo las puertas, a reventar los vidrios mientras gritaba desesperado. Pero esos gritos parecían no salir de una garganta humana. Eran sonidos roncos, profundos, guturales. Ella agarró a los nenes y se encerraron en una pieza mientras del otro lado seguían escuchándose los golpes. Las paredes temblaban, se oían cosas quebrarse, maderas partiéndose, objetos arrastrados, y en medio de todo eso, esos alaridos animales que parecían venir de un ser acorralado. Los chicos lloraban desesperados, le gritaban desde adentro de la habitación que por favor pare. Hasta que de repente todo se detuvo, como si se hubiera despertado de un segundo para otro, como si no hubiera entendido qué estaba pasando. Volvió como de golpe, como si se despertara de un sueño espantoso y se hubiera encontrado parado en medio de la casa que estaba destruida. Fue hasta donde estaba la familia y le rogaba que abrieran la puerta. Juraba que ya era él otra vez, que por favor lo perdonaran. Pero nadie quiso salir. Le dijeron que se fuera, que mientras él siguiera dentro de la casa, ellos no iban a abrir esa puerta. Entonces el hermano se puso una campera grande, salió a la calle en plena madrugada y fue directo a la casa del oyente que nos manda esta historia. ¿Viste que te dije, pajero, que te estabas metiendo con cosas que no conoces? ¡Sos pelotudo vos! Mirá lo que hiciste, te tiene miedo tu familia. El hermano no pudo contestar una palabra. Lo vio realmente conmovido por lo que pasó. Así que decidió no atacarlo más y decirle que bueno, ya está. Que se quede tranquilo, que mañana
iban a ver cómo solucionar un poco todo esto. Pero que se deje de romper las pelotas con estas cosas. Le trajo una frazada para que se acueste a dormir un rato en el sillón. Y que pasa así la noche. Mañana iban a ver qué podían hacer. Al día siguiente, bajo un sol que no alcanzaba a calentar del todo, se subieron a la camioneta para ir a laburar. El hermano le pidió que lo lleve a la casa primero porque quería buscar el libro. Se iba a deshacer de él. Cuando llegaron ya no había nadie. Los chicos se habían ido a la escuela y la mujer al trabajo. Estaba todo limpio. Se ve que ella se quedó limpiando el desastre de la locura que él mismo hizo y se quebró en un llanto cargado de vergüenza. El hermano lo consoló, le dijo que ya estaba, que se tenía que deshacer de él y que todo esto iba a terminar de una vez. Lo juntó, lo metió dentro de una bolsa y lo tenía entre las manos a ese montón de hojas que le había prometido poderes y que solo le habían dado pesadillas. Cuando pasaron con el rastrojero por un campo, le dijo que lo espere un toque. Se bajó, se paró enfrente de la fosa que separaba la calle y la vereda, miró para ambos lados que nadie esté mirando y lo enterró en el barro. Vio cómo se hundía de a poco en el charco de agua, enterrándose en esa tumba para un objeto maldito llena de tierra, de barro y de escombros. Quizás el libro terminó pudriéndose abajo del barro, en algún zanjón perdido, mojado por la lluvia y tapado por la tierra. O quizás no, quizás alguien lo encontró después. Quizás otro curioso lo levantó pensando exactamente lo mismo. ¿Qué puede salir mal? Y quizás hay gente que en este mismo momento, mientras estamos escuchando estas palabras, están haciendo cosas mucho más pesadas que jugar con un péndulo. Esta fue una historia más, de esas que traemos para ustedes, como siempre, de la mano de un oyente, para demostrarnos que no todos los terrores pasan muy lejos. A veces, en tu barrio, en el barro que se junta en la esquina de tu casa, puede estar el mal bajo tierra, esperando que lo descubras. Así que si alguna vez te cruzás con algo que parece que debería haberse quedado enterrado, hacete un favor, seguí caminando, porque no todas las puertas necesitan ser abiertas. Y también tengan mucho cuidado con esas cosas que compran en las ferias. Esto fue un episodio más del Umbral de la Noche. Muchas gracias por quedarte ahí, querido oyente, una vez más. Que siempre quiso saber qué es lo que contenía un libro de la magia negra. Entonces el loco fue y lo consiguió y lo compró y lo empezó a leer el libro. Lo empezó a leer, hasta que le empezaron a pasar cosas. Y él vivía con su señora y los chicos que eran chiquitos en aquel tiempo. Chiquitos, qué sé yo, a lo mejor 8 años, 9. Que empezaron a ver cosas, empezaron a ver una criatura que andaba dentro de la casa, ruidos en el fondo, y todas esas boludeces empezaron a, ¿viste? Hasta que él medio le agarró miedo también al libro y no quiso saber más nada. Y con respecto a ese libro, aprendió a, ¿cómo te puedo decir? La cadenita esa que cuelga un péndulo, Y hasta tuvo un poquito de poder porque el que se dejaba hipnotizar, porque cuando te quieren hipnotizar vos tenés que prestarte. Y hubo un par de personas, ¿viste? Pendejo, que se prestaron y él le empezó a hacerle mover el péndulo despacito así hasta que
Yo te digo porque yo sé, viste, porque era mi hermano el que lo había hecho. Y vos sabés que los dormía y lo que él le decía que hagan, ellos hacían, boludo, viste, ellos hacían. Y después no sé de qué forma lo despertaba. Pero bueno, dentro de todo ese tema, eh, como que empezaba a tener poder, viste, era un libro de la magia negra. Hasta que empezaron a pasar cosas tan raras en la casa que se tuvo que deshacer del libro. Y te digo que esto te lo cuento porque yo sé, yo lo vi.